Buenas tardes, el día de hoy vamos a hacer la narración oral del libro Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes fue escrito por Diego Hurtado de Mendoza. Diego Hurtado de Mendoza nació en 1503 en Granada, España, y murió el 14 de agosto de 1575. Diego Hurtado de Mendoza fue un poeta y diplomático español, embajador de España e Italia. Todo apunta a que en el siglo XVII dicen que él fue el escritor de este libro, aunque muchas personas dicen que ese libro fue escrito anónimamente. En el libro vamos a tratar de la historia de un niño llamado Lazarillo, desde todo su comienzo de vida, todo el transcurso de su infancia hasta que finalmente él se casó. Trata de todas las adversidades, todas las supuestas picarillas que él utilizó para poder salir adelante. Es una novela española escrita en primera persona y epistolar. En el transcurso de esta novela, que es picaresca, incluye el realismo. También es, como ya había dicho, es escrita en primera persona. Esta novela tiene algo de ideología pesimista e ilógica y moralizante. Bueno, Lazarillo de Tormes era un chico embocio e irónico en ese momento. En ese momento de la novela se muestran sus actitudes hipócritas y sobre todo lo que hacían el clérigo y los religiosos. Ahora vamos a empezar a contar la historia como tal. Lazarillo de Tormes proviene de una familia humilde que vivía cerca del río Tormes. Su madre era una mujer que se separó de su esposo y se casó con una persona de raza negra. Tuvieron un hijo, pero como en esa época no era bien visto que se casara con alguien de esa raza, su padre también se avergonzaba de él porque él era un ladrón. Entonces, él decía que su familia era de muy baja estatus. Lázaro, cuando ya crece, su madre lo obliga a trabajar. Uno de sus primeros trabajos era trabajar como el guía de un mendigo. El mendigo era ciego, entonces su trabajo era guiarlo para todas partes. Y ya así no iba a ser más una carga para su madre, ya que había crecido y tenía que responder por sí mismo. A cada inicio, a sus aventuras que vivió durante esta historia. Él se encontró con un supuesto patrón, el ciego era un supuesto patrón, pero era un hombre avaro. Lazarillo tenía que ingeniárselas para comer y poder beber, porque si no se iba a morir de hambre. Lázaro ya empezó a utilizar una de sus picarescas para poder comer y saciarse, para que el avaro no se diera cuenta supuestamente. El plan de Lazarillo era el siguiente: hacerle un agujero a la jarra de jugo del ciego, para de ahí él sacar con un pitillo y sorber del agua que él estaba tomando. Pero supuestamente de esa forma él nunca se iba a dar cuenta que estaba haciendo Lazarillo, pero a la final sí se dio cuenta. Y las consecuencias de esa travesura de Lazarillo fue que él lo maltrató, le pegó con palos fuertemente.
Él, al ver ese trato que le daba su amo, él decide abandonar. Varios días estuvo en la calle como mendigo pidiendo limosna. Al estar cansado de hacer eso, él consigue otro amo. Su amo era un clérigo y el trabajo de él era ayudarle a dar misas. Lázaro pensó que con ese trabajo que se había conseguido había escalado muy altamente y que no iba a tener problemas. Pero al contrario, ese amo también resultó ser avaro, que ni de comer le daba aves. Él tenía que conseguirla por sus propios medios. Al ver Lázaro ese comportamiento de su amo, que no le daba de comer ni beber, entonces se le ocurrió otro de sus ingenios. El siguiente ingenio era encontrar las llaves de donde su amo guardaba el pan. Y al final sí lo encontró. Buscó las llaves y abrió el cajón donde él guardaba el pan. El amo le preguntaba que de dónde estaba el pan, que supuestamente se había perdido. Y él siempre se hacía el de la vista gorda, que no sabía nada y le echaba la culpa a los ratones, que los ratones se lo habían comido. Esa era su respuesta. Pero el clérigo no se comía ese cuento, hasta que lo siguió y sí, se dio cuenta de que él era el que se comía el pan. Entonces lo echó de su casa y le dijo que ahí no trabajaba más y que nunca más lo iba a contratar porque no servía para nada, que era un ladrón. Después de que su amo lo haya echado de su casa, él se muda a Toledo. De ahí conoce otro de sus nuevos patrones. El patrón era un escudero. El escudero, él tenía que ser el criado del escudero. Lazarillo creía que era un hombre rico, extremadamente rico, pero en realidad no era así. Estaba peor de pobre que él. Al llegar a la casa donde él se quedaba, bueno, al cuarto, porque era un cuarto donde él se quedaba, se dio cuenta de que él no era tan rico como él pensaba. El escudero solo le gustaba guardar las apariencias. Entonces Lazarillo pensó que también con este se iba a morir de hambre. Así que tenía que ingeniárselas para comer él, no solamente él, sino que también su patrón, o sea, el escudero. Como el escudero le gustaba aparentar lo que no es, no trabajaba, tampoco le gustaba pedir limosna, o sea, no hacía nada, no pensaba de la vida. Y le llegó la hora de pagar donde él se estaban quedando. Y al ver que no tenía dinero, ni trabajaba, ni nada, decidió marcharse y dejar a Lazarillo tirado. Se fue y abandonó a Lazarillo a su suerte. Las vecinas del escudero, al ver que el escudero dejó solo a Lazarillo tirado, lo ayudaron a conseguir un nuevo amo. El nuevo amo era un fraile de la Merced, le decían así. Era un hombre religioso al que le gustaba estar dando paseos y caminar por lugares desconocidos y descubrir nuevos lugares. Así fue. El Lazarillo, como su nuevo patrón le gustaba caminar y caminar y caminar, entonces Lazarillo era seguirle el juego a su nuevo patrón, acompañarlo a donde quisiera él. Inclusive caminaron 8 días sin parar. Así que los zapatos de Lazarillo se le dañaron de tanto caminar. El fraile, al ver que los zapatos estaban totalmente dañados, le consigue
un par nuevos y continúan su caminata. Pero a Lazarillo no le gustó nada, porque seguían caminando sin descansar y sin nada. Así que Lazarillo se aburrió totalmente y decide abandonarlo e ir en busca de otro nuevo amo. Lazarillo encuentra otro amo. Este amo es un buldero. Es un funcionario de la iglesia. Este piensa que es otra nueva escala, pero realmente no es así. Este se dedica a vender bulas, es decir, un documento que asuelte o libera a las personas que han cometido cualquier pecado o cualquier ofensa ante la iglesia o ante la sociedad. Y por hacer ese tipo de documentos, o sea, las bulas, él cobraba. Pero eso obviamente era ilegal, porque nadie puede vender o liberar a alguien de un pecado así por así, o un documento o algo así. O sea que realmente él era un estafador total. Lazarillo, al ver lo que se dedicaba su nuevo amo, que era un estafador total, decide abandonarlo. Va en busca de otro nuevo amo, un amo que sea más honesto que el anterior. Su siguiente patrón era un pintor de panteros, pero con ese no dura mucho tiempo, así que termina yéndose como capellán. Este nuevo amo, que era un capellán, resulta ser algo bueno. El capellán le da un asno y unos cántaros de agua para que vaya y los venda al pueblo, y cada 8 días él recibía sus comisiones. Por fin Lazarillo había encontrado un trabajo digno, algo que realmente valía la pena y donde ganaba pues algo considerable. De allí duró 4 años con este nuevo amo. Ahí sí se veía la plata, se veía sus ganancias y no se mataba tanto como en los otros trabajos. Durante esos 4 años que duró con este nuevo amo, ahorró dinero para comprarse buena ropa y su primera espada, una de sus primeras espadas que iba a tener Lazarillo. Pero al ver él que ya tenía ropa y ya pues había trabajado lo suficiente, él decide dejar su amo y liberarse. Él cree que ya sabe bastante, tiene varios conocimientos y decide liberarse. Y se convierte nada más y nada menos en el pregonero de Toledo. Era un trabajo honorable y podía sobrevivir bien. No con lujos ni nada, pero sí honestamente y honradamente. Ya finalmente, concluyendo esta historia, el Salvador casa a Lazarillo con una de sus criadas. Anteriormente no era muy bien visto que tuvieran relaciones antes del matrimonio, o eso era algo a la vista de los demás que era muy horroroso, digámoslo así. La gente hablaba mucho y decía que era pecado, que estaba cometiendo algo impuro, pero realmente Lazarillo no le importó eso y finalmente siguió con sus planes de bodas y se casó con la muchacha y la convirtió en su esposa y terminaron siendo felices. ¿Sí? Terminaron felices y ahora viven cómodamente con su esposa. Y así concluye esta historia. Es un libro realmente que lo hace a uno analizar, lo hace uno pensar, reflexionar de la vida,
de todo lo que uno pasa para poder lograr y conseguir algo digno para vivir y poder tener una familia. O sea que a mí me parece un libro que realmente deberíamos leerlo para poder analizar las cosas, porque a veces hay personas que lo tienen todo y no saben aprovecharlas. Y hay otras familias que no lo tienen y quieren esmerarse por tener algo mejor en esta vida. Así que me parece un libro chévere y de lo que trata, y pues nos sirve para reflexionar mucho, la verdad, y saber valorar y apreciar lo que tenemos, saber vivir con lo que tenemos, no querer más de lo que por ambición ni nada, solo valorar lo que Dios nos da. Y muchas gracias. Ese ha sido el análisis oral del libro Lazarillo de Tormes.